madrugada del sábado también. Bueno, hay varios títulos internacionales que están en desarrollo y uno de ellos habla de los mercados globales que están siendo afectados a medida que se establece la escala de los aranceles de Donald Trump. Y de eso vamos a hablar con nuestra invitada aquí en el piso, que es Janina Lojo. Janina es analista de comercio exterior y finanzas. Entran en vigencia estos aranceles y ella tiene la generosidad de darnos unos minutos de su tiempo aquí en el estudio. Janina, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo están ustedes? Un placer. Bien, estamos preocupados por muchas de las cosas que pasan a nivel mundial, pero esto de los aranceles está provocando un tembladeral que algunos dicen vino para quedarse y que viene a cambiar las reglas del comercio mundial que habían sido fijadas tal como la conocíamos hasta ahora. Contanos cuál es tu mirada al respecto. Bueno, te podría decir que lo que hizo Trump, tanto el 2 de abril como ahora con esta nueva orden ejecutiva, fue levantar una muralla arancelaria, porque podríamos decir que es una muralla arancelaria que va a golpear y va a afectar la dinámica del comercio internacional a nivel mundial. Claramente, si bien hay países que han salido beneficiados en relación a lo que era el 2 de abril, el famoso Liberation Day, porque los aranceles que se les están estableciendo son más bajos. Para que tengas una referencia que para mí es lo más importante, se hizo un estudio de cuánto era el promedio arancelario de Estados Unidos a finales del 2024 y cuánto era en julio, 28 de julio, ¿sí? 28 de julio, 18,7 es el promedio arancelario que había en Estados Unidos. Y en 2024 estaba debajo del 3%. Es el nivel más alto desde 1934. 1934, o sea, retrocedimos más de 70 años en la historia mundial en las negociaciones. Es justo que Estados Unidos fue el que más esfuerzo hizo después de la Segunda Guerra Mundial para bajar las tarifas, para bajar las barreras arancelarias y que el resto del mundo quizás no fue recíproco, pero es falso decir de que Estados Unidos tiene déficit comercial con el mundo porque es el principal exportador de servicios. Lo cierto es que viene a terminar en pocos meses desde que asumió prácticamente con toda una era. Corregime si me equivoco, pero daban por algo sentado, hecho y permanente que la globalización había llegado al comercio y había venido absolutamente para quedarse y Donald Trump está tirando para atrás todo eso en pocas semanas. El hombre consigue lo que quiere. ¿Por qué? Porque no deja lugar al margen, o sea, tenés que negociar o tenés que negociar. Lamentablemente estamos en un momento en que o te sentás a negociar con Washington o pagás una factura muy alta. Porque esa es la realidad. Estás en un momento en donde o te sentás... Fíjate lo que le pasó a la Unión Europea. La Unión Europea no le quedó más remedio que llegar a un acuerdo que todavía no está en papeles puesto, que si lo vemos, para la Unión Europea no salió tan beneficiada, porque Estados Unidos va a pagar 0 arancel, va a recibir inversiones, va a recibir compras. A la Unión Europea se le establecen aranceles del 15 contra la amenaza del 30, más bajos, pero no sé si la Unión Europea lo va a poder cumplir. 750 millones de dólares en compras de energía, más de 600 millones de dólares en inversiones. Miles de millones. Miles de millones, perdón. Sí. O sea, estamos hablando de montos altísimos que para la Unión Europea es un golpe muy fuerte. Ojo, lo están haciendo para minimizar el impacto en la caída del PBI, porque así todo, con este acuerdo van a tener una caída en el PBI. Les pasa a casi todos los países que están acordando. Van a tener una desaceleración en su crecimiento que... medio punto del PBI es un golpe muy fuerte para los ciudadanos de sus países. Pero la verdadera guerra es con China. Es con China. Más allá de que Europa tiene una economía realmente formidable y que es un acuerdo de proporciones y que está más o menos en la línea, como bien decías, de lo que quiere Donald Trump, así toda la guerra es con China. Y ahí la cosa, bueno, ha obligado a un gigante como China a sentarse a conversar. En un momento determinado fue una guerra disparatada de cruces de aranceles, que ahora parece encaminarse pero con niveles muy altos. ¿Cuál puede ser el efecto para todos nosotros en la cosa cotidiana de semejante nivel de guerra? Mira, venía para acá y estaba revisando los datos de las exportaciones de China, porque eso nos empieza a mostrar cómo se está redireccionando el comercio mundial, ¿sí? Las exportaciones de China a Estados Unidos cayeron un 11% en el primer semestre, pero subieron un 14% a la India, un 7% a la Unión Europea, un 8% al Reino Unido. A Brasil le está comprando cada vez más soja. O sea, lo que está haciendo China es, ok, me siento a negociar, pero al mismo tiempo empiezo a buscar otros acuerdos. Y no es solamente China, porque en este contexto tenés
a otros países que han acelerado acuerdos. Reino Unido y la India firmaron finalmente un acuerdo Vos sabés que se habla muy poco de eso y a mí me parece un acuerdo gigantesco y formidable, y de aparte, una potencia enorme. Y de muchos años que no se lograba llegar a un acuerdo y Reino Unido decidió en este contexto acelerarlo. Tenés el acuerdo Mercosur-Unión Europea que si bien se firmó en diciembre del año pasado, todavía no se logra el avance, pero está. Y en el medio la Unión Europea que se acerca a otros países como por ejemplo Singapur. Está conversando con China. Está conversando con China. Después tenés Canadá que avanza en su posible integración al bloque de la ASEAN. Tenés el acuerdo que firmó ahora Mercosur con países de Europa que no forman parte de la Unión Europea. O sea, el resto del mundo está empezando a ver cómo puede hacer para enfrentarse a esta crisis que, si vos me decís, Mercosur tiene que sí o sí lograr ese acuerdo con la Unión Europea. No entiendo por qué la Unión Europea no avanza, porque le daría un poder de negociación todavía mayor. Estamos francamente atrasados en eso, pero algunas de las cosas que dijiste recién me generan una cantidad de disparadores. Voy a tratar de ser ordenado porque son diferentes cosas. Primero, ¿crees entonces que en un futuro más o menos mediato nos vamos a ver, no digo invadidos, pero sí permeabilizados por una gran cantidad de productos chinos y eventualmente brasileños con esta imposibilidad de exportar a los Estados Unidos? Bueno, es una posibilidad porque todos los países van a tratar de relocalizar sus productos. En el caso particular de Brasil, quedó en desventaja en relación a lo que es Argentina, porque Argentina tiene una tarifa o un arancel, vamos a decirlo, de un 10% y a Brasil se lo llevó al 50%. Que también es interesante esto de ahora los aranceles son un arma de política internacional. Sí. En el caso de Brasil se nota mucho porque hay una decisión política. Exacto. Del por qué se ponen esos aranceles, que es nada más ni nada menos que no solamente apoyar a Jair Bolsonaro, ponerse en contra de Lula da Silva, sino hasta sancionar a un juez de la Corte Suprema. No he visto cosa igual, ¿eh? No, ¿y lo que pasó con Canadá? Y lo que pasó con Canadá. Por una decisión de Canadá, le subió un 10% a los productos que no están alcanzados por el Acuerdo del Libre Comercio y del 25% lo llevó al 35%. Y esto, a ver, es una decisión que toma el partido político que gobierna Canadá, pero que va a golpear a todos los canadienses. Lo mismo le pasa a los brasileros. O sea, ¿qué culpa tiene el industrial brasilero de una decisión de un juez? Es muy disparatado. Además, pensemos que toda esta medida de aranceles recíprocos fue encontrada como ilegal por el Tribunal de Comercio Internacional de Nueva York y está siendo apelada. Podría terminar teniendo que dar marcha atrás a todo esto, pero el daño se hizo. Uh-huh. Sí, absolutamente. Mencionaste una cantidad de acuerdos que o ya se formalizaron o que están en marcha. Esto me muestra que Keir Starmer, el primer ministro británico, o es muy hábil en la materia o es el que más interesado está porque fue el primero en conseguir un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos. Ahora está con una India que tiene una economía en desarrollo formidable. Yo creo que va a tardar nada en llegar a niveles chinos. Me parece que también el Reino Unido tiene en la mira otros acuerdos comerciales francamente importantes. Estados Unidos que llegó a acuerdo con la Unión Europea que está buscando un acuerdo lo más rápidamente posible con China a pesar de cierto grado de desconfianza, pero vos lo mencionaste. Mercosur y Unión Europea todavía no pueden llegar a cerrar completamente ese acuerdo y mucho menos a ponerlos en marcha. ¿Por qué estamos tan a la retranca? Creo que no es el problema Mercosur esta vez, ¿eh? Creo que el problema es el corazón de la Unión Europea. Vos tenés a un Macron que tiene elecciones, que está muy debilitado y que tiene muchas presiones internas por parte de lo que es el sector agropecuario para que este acuerdo no se firme. Tenés la crisis política enorme que hay en España. Hay todo un tema de cómo se... hace poco lo estaba escuchando justamente en la televisión española, que estaban hablando de las ayudas que se reciben dentro de lo que es la política agrícola común y que se van a ir reduciendo paulatinamente ciertos apoyos que se dan a los grupos agrícolas. Imagínate, si a eso le sumás el acuerdo con Mercosur, tenés tractorazos atravesándote España, Francia, países que son fuertemente agrícolas, pero que reciben mucha ayuda. Entonces yo creo que esta vez el problema más que de lo que es Mercosur es de la Unión Europea. Y en este contexto, eso que vos me preguntabas, si nos íbamos a ver inundados de productos brasileros, se va a generar lamentablemente una tensión interna en el Mercosur, porque ¿cómo va a encarar el Mercosur como bloque esta situación de tener socios con tratamientos distintos? Igual, ojo, porque Argentina ahora tiene un 10%.
pero no sé si leyeron el detalle de cómo será la política arancelaria, pero es piso de 10, pero si tenés déficit, o sea, si Estados Unidos tiene déficit, te lo llevo al 15. Y los datos del intercambio comercial, primer semestre, Estados Unidos tiene un déficit comercial de 111 millones de dólares con Argentina. Bueno, ahí pesarán, la relación estratégica entre ambas administraciones seguramente van a tener un peso específico. Pero tenemos una ventana de oportunidad que no es muy grande y la tenemos que aprovechar. Sí, absolutamente. De todas maneras, acero y aluminio están en el 35, ¿no? No, más. ¿Más? Más. Vos acordate, estaban en el 25 y lo subieron al 50%. Al 50%. Y ahora tenés el tema del cobre también. Ayer agregó el cobre. Sí. Que lo del cobre se esperaba que fuera todavía mayor la medida, pero la escalonaron. Avanzaron sobre un tipo de producto de cobre que se le aplica una tarifa adicional, el resto no, pero se planifica que para 2027 y 2028 se vuelvan a subir los aranceles. En este cuadro de situación aparece la posibilidad de que Argentina esté trabajando ya en un acuerdo de libre comercio o de un intercambio mucho más fluido y mejor de lo que había hasta ahora con Estados Unidos, en medio de las dispensas que siempre permite el Mercosur a 100 y pico de productos. ¿Cuánto crees que va a influir eso en esta mecánica comercial que tenemos hoy día? Bueno, acuerdo de libre comercio, Argentina sola no puede firmar porque se lo impide el Estatuto del Mercosur. El Estatuto del Mercosur. Tuvimos un primer semestre donde ejercimos la presidencia pro tempore y no hubo avances en cuanto a la flexibilización, por lo menos que trascendieran públicamente. Y voy a hacer énfasis en esto, porque tampoco trasciende nada de las negociaciones entre Argentina y Estados Unidos. No sabemos en qué estado están, qué se está negociando. Lo que sí sabemos fue el documento que presentó Estados Unidos con los reclamos, muchos de los cuales ya Argentina había solucionado, que tienen que ver con la simplificación y la desburocratización del comercio, pero no sabemos qué se está negociando en materia arancelaria. Posiblemente sea más un acuerdo de preferencia, donde recibas algún tipo de preferencia arancelaria que no implique un libre comercio. ¿Sí? Pero ojo, la balanza comercial nos está favoreciendo de casualidad, porque no es algo común, es algo bastante particular que se está dando. Están creciendo mucho las exportaciones argentinas de combustible y energía en el primer semestre. Entonces vos tenés este marco, este contexto, y a mí me preocupa si no aprovechamos esta oportunidad. Tenemos que ver. Te voy a dar un ejemplo. En el caso de aluminio y acero, hubo empresas argentinas que ya hace muchos años se trasladaron, invirtieron, pusieron armaron su propia empresa dentro de los Estados Unidos y hoy están un poquito más paradas, un poquito más estables que las que no. Entonces quizás habría que ver cómo podemos integrarnos en las cadenas productivas para lograr algún beneficio. En su momento, con lo de aceros y aluminio, ya había habido problema en la anterior administración Trump y lo que se logró negociar fue un cupo, que es parecido al cupo que consiguió Reino Unido con lo que es automóviles. La cuestión es que Estados Unidos, la Casa Blanca concretamente, parece estar consiguiendo los objetivos que se fijó. Primero los sentó a todos obligadamente, después les impuso un nivel estratosférico típico de negociador inmobiliario, para a partir de allí empezar a trabajar y está consiguiendo lo que quiere. O sea, podríamos hablar de un éxito de la Casa Blanca. Sin embargo, el mercado no está respondiendo bien en este primer día. De hecho, estoy viendo medios internacionales que la caída de las acciones se acelera, esto particularmente en los Estados Unidos, caen a lo largo de todo el día, las pérdidas se están acelerando ahora mismo, el Standard & Poor's 500 ya bajó casi un 2% y está en una de las caídas diarias más pronunciadas desde mayo. El Nasdaq, es decir, donde cotizan las tecnológicas, está 2,5 abajo, el Dow Jones 1,5 abajo. ¿Por qué los mercados están respondiendo de esta manera? Y hay una conjunción de factores. Yo te diría, el dato de empleo hoy de Estados Unidos fue débil. Después hay que mirar el dato de la inflación también de Estados Unidos, que si bien bajó con respecto a lo que era enero, que estaba en el 3%, en junio fue del 2,7% y fue más que lo que fue en mayo. Y cuando, sí, el PBI, el otro día el dato fue positivo, pero cuando lo empezás a desagregar empezás a ver ciertas señales de alarma, ¿sí?, en la economía norteamericana, y lo que el mundo teme es entrar en un proceso de estanflación. Porque estamos hablando que la imposición de estos aranceles va a traer caídas en el PBI y en algunos casos puede provocar suba de precios o, en otros, por exceso de oferta, caída de precios. Entonces, si te caen los precios, tenés que vender más o vas a vender menos. Y si vendés menos, vuelvo sobre lo mismo. Todo esto lo único que va a generar es más volatilidad. Si hay más volatilidad, hay menos inversiones. Si hay menos inversiones, hay menos empleo, hay menos ahorro, y es una cadena.
Hablando del empleo, parece que cunde la política del señor, un funcionario estadounidense, Moreno, digo por el moreno que tenemos acá, porque yo no pensé vivir para tener que dar esta información, pero el presidente de los Estados Unidos ordenó el despido del director de la Oficina de Estadísticas Laborales después de que el número de empleo fuera menor de lo esperado en julio. Las cifras mostraron que se crearon 73.000 empleos el mes pasado. Y el presidente de los Estados Unidos lo que hizo fue acusar a Erika McIntyre, sin presentar pruebas, de falsificar cifras positivas de empleo antes de las elecciones para intentar aumentar las posibilidades de victoria de Kamala Harris. Jamás pensé asistir a un espectáculo de esta naturaleza. Estamos ante un presidente de una megapotencia, la más importante del mundo, que no tiene remilgos ni siquiera en tomar estas decisiones que serían inimaginables en el pasado en los Estados Unidos. No, a ver, y ahí Estados Unidos se caracteriza por ser un país con muchísimo respeto por las instituciones y donde prima la ley por sobre todas las cosas. Entonces, hay algunos avances sobre lo que son las instituciones que llaman poderosamente la atención. Esto de que haya un tribunal del comercio internacional, porque Estados Unidos tiene un tribunal de comercio internacional que te diga, avanzaste sobre cuestiones que no justificaban. Inclusive esta semana, no sé si saben, empezaron los alegatos dentro de lo que es el proceso de apelación, porque el gobierno de Donald Trump hizo una apelación por respecto a este fallo. Y esta semana empezaron los alegatos. Y a los abogados que representan a la administración Trump, uno de los jueces le dijo, ¿usted me va a querer justificar que un déficit comercial constituye una emergencia o una amenaza a la seguridad nacional? O sea, realmente, ¿hasta dónde vamos a forzar la ley? Porque se está usando una ley de emergencia justificando la seguridad nacional para imponer aranceles y no hay manera de justificarlo. Están pasando cosas insólitas en el mundo. A esta hora que estamos hablando aquí contigo, en San Pablo hay manifestaciones que están quemando dólares estadounidenses en la calle. No, que no los quemen, que los manden para acá. Claro, para acá que hacen falta. Estamos todos locos. Nosotros los necesitamos, así que los recibimos. Mira, brasileños en San Pablo salen a las calles frente a la Embajada de los Estados Unidos para protestar por los aranceles de Trump. Está, enfrentando las tarifas más altas y una manera de protestar son quemar dólares. Claro, ahora son de utilería, decime que son de utilería. Sí, acá estoy viendo la imagen. Seguro. Son como los menemtruchos, ¿te acordás de los menemtruchos? Son dólares que tienen la imagen de Donald Trump. Ya me parecía raro, ¿no? Pero realmente es un cuadro de enojo muy feo. Y medios muy importantes en el mundo están hablando de a dónde van a ir los productos brasileños. Por ejemplo, ya se están moviendo muchísimos para moverse hacia Asia. Esto que yo te decía. Sobre todo las exportaciones que tienen que ver con el café, ¿no? Lo de la soja. China comprando cada vez más soja de Brasil. ¿Es un aliado Brasil de China? Sí, es un aliado de China. Todo esto tiene un trasfondo geopolítico, que es lo que veníamos hablando antes, que es China y Estados Unidos, que fue la madre de las batallas, que ellos dos se están sentando a negociar y en el medio quedó el resto del mundo, ¿sí? Pero la madre de las batallas es Estados Unidos, China y el dominio geopolítico con Rusia, que fue siempre con quien antagonizó Estados Unidos, muy ocupada en su conflicto con Ucrania, que no sería de extrañar que el próximo paso de Donald Trump sea incrementar las sanciones porque él quiere dar por finiquitado el conflicto. Bueno, de hecho, después de una mala conversación con una personalidad importante del Comité Máximo de Seguridad de Rusia, acaba de decidir enviar 2 barcos de guerra poderosos en posiciones muy cercas rusas, lo cual está tensando mucho la cuerda y está generando un tembladeral también en la mirada de la economía. Vos sabés que este nivel de conversaciones que se está manteniendo con China, que hasta ahora son todos desacuerdos, tiene una fecha límite, que es el 12 de agosto. Sí. Y acaba de imponer otra suspensión por 90 días de los aranceles a México. Pero podrían estar por arriba del 40% también. Lo que te quiero preguntar en medio de todo este panorama es, ¿hay una oportunidad para la Argentina? Y en todo caso, si la hay, la oportunidad, ¿estamos en condiciones en la Argentina de aprovecharla? Técnicos sé que nos sobran, gente formada nos sobra, pero ¿están los estatutos preparados, las leyes preparados, los organismos preparados para eso? La oportunidad está.
Es lo que yo te decía, tenemos una ventana estratégica con este 10%. Pensá que toda la región quedó muy despareja y nosotros tuvimos siempre una buena relación con Estados Unidos en cuanto a lo comercial. Es un socio estratégico de la Argentina, es el principal inversor extranjero de nuestro país, o sea que sí, hay una oportunidad y en este momento supuestamente hay toda una afinidad política, ¿sí? Entonces hay que aprovechar todo eso. Ahora, en cuanto a las condiciones, hay que empezar a pensar cómo ayudamos desde las políticas públicas, cómo ayudamos a las pymes, porque las que más traccionan en este momento son las pymes, a las pymes a poder llegar a ese mercado, porque hoy todo lo que es alimentos, petroquímicos, químicos en general, todo eso quedaron mal posicionados con este 10%, entonces, bueno, ¿qué herramientas podés darle para que se puedan financiar? El tema de la adquisición de insumos, volvemos siempre sobre el tema del costo argentino, Sí, claro. ¿Cómo bajamos el costo argentino? Porque hoy nos tenemos que poner Pero competitivos. eso requiere leyes que hoy no están. Hoy no están, y cuánto vamos a esperar para que puedan salir, porque si estamos esperando un nuevo congreso, ese nuevo congreso no llega hasta enero. Porque bueno, diciembre, pero hay que trabajar. Entonces, hasta el año que viene, en 6 meses, en este contexto de tanta volatilidad, es mucho. Bueno, todavía hay muchos capítulos por escribir, ¿verdad? Todavía hay mucho. A mí me parece que la Argentina tiene una oportunidad estratégica que la tiene que aprovechar con inteligencia, buscar insertarse en este nuevo mundo, ponerse el cinturón porque es un mundo muy volátil, es un mundo muy, muy incierto y nunca sabemos dónde vamos a terminar, pero hay que aprovecharla. Janina, gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes, es un placer. Aquí en nuestros estudios, Janina Lojo, analista de comercio exterior y finanzas.